Las arenas doradas se extendían hasta donde alcanzaba la vista, dunas ondulantes que se desplazaban a través del ojo en un patrón hipnótico que podía calmar incluso el alma más perturbada. La tranquilidad era sublime. Aunque no había brisa, el mundo alrededor del inquisidor se movía. El calor del desierto se elevaba perezosamente, haciendo que la escena pareciera oscilar como una bailarina sensual, llenando al espectador con las lentas pero crecientes brasas de la promesa de seducción y pasión. Detrás de él se alzaba una vasta edificación, una cosa que exudaba antigüedad, artificio, una apreciación casi insondable del arte y la pasión de la creación. Más antiguo que cualquier cosa cerca de la cual la banda de intrusos había estado antes. Se sentía más antiguo que el sol alrededor del cual este planeta giraba, sus grabados en su mayoría perdidos por la caricia del viento y la arena que llevaba. La única cosa de visita que debió haber tenido en millones de años antes de que incluso la humanidad pudiera hacer más que gruñir. Su amor por la luz. Las líneas amplias eran elegantes a pesar de todo este tiempo. Las grandiosas puertas ahora tan barridas como para ser casi vidrio. Sin embargo, el extraño indicio de la majestuosidad y el arte de la decoración de sus días de gloria estaban presentes para aquellos con los ojos y el ingenio para verlo. Debió haber sido impresionante en su día. La belleza natural de la escena fue totalmente ignorada por el inquisidor Barabas de Villiers. Su impaciencia no pasó desapercibida para su séquito, que se alejaba cada vez más de él mientras su mirada silenciosa continuaba. El objeto de su atención parecía encogerse visiblemente bajo su mirada, pero aún así no dijo nada, solo sacudió lentamente la cabeza de un lado a otro una y otra vez, con los ojos bien abiertos e implorantes. Finalmente, parecía que Villiers había pedido demasiado a esta alma desesperada que había estado con él durante tanto tiempo. Villiers nunca había sido rechazado desde que tomó los juramentos y pasó las pruebas, y ahora llevaba la insignia y la autoridad de un inquisidor de Lordos Xenos. Se requería un cambio de postura y táctica. La severa expresión de Villiers se suavizó y sus ojos ahora se calentaron. Se agachó cuidadosamente hasta quedar a la altura de los ojos de su asistente y desplegó su sonrisa más paternal. Extendió la mano y acarició la pobre cabeza calva de su amigo muy especial. Sus palabras siguientes fueron reconfortantes y alentadoras, pensadas para obtener precisamente la respuesta que requería. De el más talentoso de su séquito. Ahora, Fodians. ¿Cuándo te he defraudado? ¿Cuándo te he pedido que hagas algo que no puedes hacer? ¿Cuándo no te he protegido, cuidado de ti? Simplemente no conoces tu propia fuerza, tu propia capacidad. Pido tan poco, pido tan raramente. Puedes hacer esto. Estoy aquí. El emperador está con nosotros y contigo. Nadie puede hacerte daño. Todo lo que quiero que hagas es buscar para mí, ver para mí y decirme lo que ves. Como un perro deseando complacer a su amo, los ojos de Fulian se iluminaron por un momento con el calor que recibía de su amo, pero una sombra cayó rápidamente detrás de sus ojos y su sonrisa se convirtió en un ceño de miedo y su cabeza bajó la mirada al suelo en lugar de a los ojos de su señor. Tengo miedo. Sé que no debería tenerlo ya que el emperador está conmigo. Tú estás conmigo y me proteges, pero tengo miedo de mirar. Puedo sentir la presencia. Es antigua, mi señor. Es tan antigua. No quiero mirar. No puede haber otra manera. Eres el hombre más sabio y poderoso que he conocido. ¿No puede el señor inquisidor encontrar otra manera? No, Fodians, no puedo. Sé que este es un lugar antiguo, pero hemos estado en tantos. ¿Por qué este? Coed, el inquisidor, implorando a su psíquico sancionado. Fodians tragó saliva y luego respondió, pero no levantó la cabeza, no hizo contacto visual. No es de este edificio de lo que hablo, no son estas ruinas.
Es el que vino aquí, el que los abrió, el que buscas no lo conocía, ahora sí es viejo, mi señor. Su aroma es muy fuerte, es más viejo que las estrellas. No me atrevo a mirar. Inquis de Villiers sofocó un gruñido de disgusto y mantuvo su rostro como una masa de felicitación tranquila. Fodianos, hemos llegado tan lejos, hemos estado tan lejos, te he mostrado las estrellas como pediste. Te he mostrado bondad, te he mostrado mi confianza. Ahora te pido esta única cosa. Si haces esto por mí, te permitiré descansar en el barco durante nuestras próximas 3 paradas. No te pediré que nos acompañes hasta que hayas descansado. Pero debo saberlo, Fodians. Debes ver por mí. Toda mi vida me ha llevado a este lugar y a este momento. No puede terminar ahora porque tienes miedo. Si no vas a mirar, si no me vas a decir lo que ves, estás escupiendo en el trabajo de mi vida y en todo lo que hemos hecho. Me estás escupiendo. La última frase causó una reacción violenta inmediata. La esbelta y arácnida figura alzó la mirada de repente, con lágrimas incipientes en sus ojos sorprendidos. Fodion se mordió el labio inferior tan fuerte que sangró, su cuerpo temblaba como un perro golpeado y maltratado. Pero asintió lentamente. El miedo en sus ojos se ahogó en la humedad mientras encontraba la mirada de su maestro. Cerró los ojos con fuerza por un segundo, respiró profundamente y se levantó. Su mano temblorosa se estiró lentamente hacia el imponente portal frente a él. Vaciló al final. Su mano temblaba casi incontrolablemente, pero luego se detuvo y golpeó con la palma abierta y los dedos estirados tanto como pudo contra la piedra arenada. Una corona de energía blanca se filtró y formó tentáculos que corrieron hasta cada borde y luego volvieron a él, formando un circuito. La cabeza de Fodion se echó hacia atrás y su boca se abrió en un grito mudo, sus ojos ardiendo con luz que estallaba de ellos, mientras abría su mente al recuerdo del montículo, la historia reciente de este artefacto entre las arenas, y vio su gloria y terror. Una voz ahora surgió de Fodion que obligó a todos, excepto al inquisidor, a dar varios pasos atrás. Esto nunca había sucedido antes. Pero Abbas Belias se mantuvo firme y observó, escuchando atentamente hasta la última sílaba de cada última palabra. Había esperado décadas por la más mínima pista, la más mínima insinuación de que estaba en el camino correcto, que tenía razón y no estaba delirando, como sus hermanos en el ordo se habían burlado o reído cada vez que estaba entre ellos. Finalmente, la vindicación era suya, no se perdería nada. Fodians entonó. Él viene. Viene aquí a este lugar, para despertar a su gente dormida. Él es el silencioso, el primero de su especie, el último de su especie. Yo lo veo. Nadie en su séquito sabe quién es, pero yo puedo verlo. Puedo ver las edades infinitas a su alrededor, las pieles del tiempo que ha atravesado para estar en este tiempo, en este lugar. Él está más allá de nosotros, tan lejos, muy lejos de nuestra capacidad de describir. No tenemos el marco de referencia. Él es tan viejo. Él es poder, no como la bruja o el guerrero. Él es regio, él es el poder de antaño. El poder que actúa según sus deseos se ejecuta. Somos tan pequeños. Lo que ha sufrido. Emperatriz, lástima lo que ha sufrido. Sus hijos. Gritaron durante semanas y meses antes de acostumbrarse al dolor interminable. Todos gritaron. Fueron devastados. Todos ellos fueron devastados. Porque su hijo era el festín lento de un dios malévolo. El más oscuro y terrible de todos los dioses. Era la muerte misma, el segador sombrío, devoró a su hijo y maldijo su carne. Todos estaban en tal dolor, nunca terminando, nunca disminuyendo, nunca aliviados desde la cuna hasta la tumba. Nunca antes una raza había sido tan maldita, tan parecida a nosotros. No obstante, su enojo es justificable.
Si fuera 10 veces el río inextinguible que es ahora, estaría justificado. Han sido maldecidos, engañados, despojados de sus almas y abusados. Pero él cambió esto. Él, el único que pudo, tramó y ocultó su mente, sus intenciones, incluso de ellos. Ató su tiempo, esperó durante milenios, más tiempo, a lo largo de su guerra con los dioses de la mente, a lo largo de la batalla entre los poderes malévolos de sus amos, cuando se comieron entre sí y apagaron el sol, y retorcieron agujeros en el espacio para hacer desaparecer partes de la galaxia. Él esperó, luego atacó. Derrotó a todos menos a dos. Los persiguió y cambió las tornas. Su gente ardió en millones, en billones. Sus 2 hermanos fueron asesinados, pero él resistió. Era implacable. Ganó. Ganó. Este es el ser que ganó la guerra en el cielo. Lo que ha hecho. Ha visto el girar de la rueda, pero no se ahoga en el peso de las eras que lleva. Las lleva como si fuera una capa. Es su signo, su majestuosidad. Él es su rey. Ha presenciado el nacimiento de maravillas. Ha presenciado su muerte. Ha visto el fin de su raza y el comienzo de su dominio de las estrellas. Ha visto el fin de los dioses y ordenó la muerte de demonios, de un poder más allá de lo que podemos conocer o enfrentar hoy. Él es un asesino de dioses. Él es un señor del poder. Él es su rey. Viene a despertarlos a todos a través de las innumerables estrellas de esta galaxia. Ha estado en todas partes, en todo momento. Se desplaza por el tiempo y el espacio como un tiburón por los océanos. Tiene un nombre. No lo sé. Su nombre. Él es Azarek. Él es el más grande y último rey silencioso. La cabeza de Fodion se sacudió rápidamente y cada uno de sus músculos ahora se contraía, ya que una convulsión de tal fuerza lo sobrepasó que parecía estar al borde de volverse del revés. Su mano estaba pegada a las puertas. Sus ojos, aún ardiendo con poder, comenzaron a chisporrotear y llenar el aire con un matón acre. Mientras los ojos del psíquico se quemaban y su cuerpo temblaba, el inquisidor asintió lentamente con una pequeña reverencia, presenciando cómo su psique se agotaba. Había sucedido antes, pero nunca la recompensa del juego había sido tan alta. Ahora tenía un nombre. Tenía razón. Mientras el inquisidor Barabas Villiers se daba la vuelta para alejarse, dejando detrás de él el ahora carbonizado y humeante, pero aún de pie, cadáver de Fodians, sonrió lentamente y con suficiencia para sí mismo. Tenía razón. Un destello de luz lo sacó de su ensimismamiento autocomplaciente cuando vio las distorsiones de calor a su alrededor convertirse en realidad. Su banda restante ahora estaba rodeada de formas metálicas. La energía verde se arqueó por el aire e iluminó a cada uno de sus compañeros restantes. Los vio borrados de la realidad como un fuego verde quemando figuras hechas de papel. Solo susurros de humo flotaban hacia el cielo en los vapores de calor donde una vez estuvo su séquito. Bravos no alcanzó su arma lateral. Sabía que estaba muerto. Pero los seres metálicos esqueléticos no dispararon. Avanzaron. Parece que su muerte no iba a ser rápida. Bienvenido, amable oyente. Soy Baldermort y ahora es el momento de presentarte a una de las figuras que considero más importantes y enigmáticas del universo de Warhammer 40.000. Aún se sabe tan poco sobre él, tan poco confirmado. Sin embargo, siento que es importante que discutamos lo que se sabe, lo que está registrado, y mi propio horror de que esta cosa de la antigüedad finalmente está surgiendo y preparándose para abrirse camino en el escenario galáctico. Pocos entienden lo verdaderamente aterrador que es esta persona, lo que realmente significa que ahora se está preparando para quitarse la capa de subterfugio que ha empleado durante tanto tiempo. Hasta ahora, lo creas o no, he estado conteniendo mis golpes. Ahora es el momento de ir a full Voldemort y tomar esto, una de las partes más importantes del universo de Warhammer, y tratarlo adecuadamente. Sin embargo, esto seguirá siendo solo una introducción, una visión general del contenido relevante a explorar. Hay tanto en el universo de Warhammer, sus tramas y propósitos tan entrelazados, que solo debemos tocar lo obvio en una sola sesión. Pero no temas, gentil oyente. Algún día llegaremos a todo.
Un viaje que puede llevarnos algún tiempo. Pero espero que valga la pena el esfuerzo. Pero ahora eso... Finalmente es hora. Es hora de discutir a Sazarek, el rey silencioso de los Necrones. Prepárate para un viaje que nos llevará millones de años al pasado. A la mayor confrontación que la galaxia de Warhammer ha conocido jamás. Una guerra que hace que la herejía de Horus parezca una pelea jovial en un salón. Así que, comencemos. Al comienzo del universo de Warhammer, en el mismísimo amanecer de su tiempo, nació un grupo de seres. Cosas casi similares a los horrores Lovecraftianos que más tarde se llamaron los Catan. Estas oscuras criaturas eran habitantes incorpóreos del espacio que eran enormes y estaban compuestas únicamente de energía. Aprendieron a subsistir con las energías de las mismas estrellas, absorbiendo el abundante poder que un sol emitiría durante millones de años, hasta que habían drenado toda la energía y el sistema había muerto una muerte fría y estéril. Las criaturas, los Catan, o los Ingeir, como los Eldar los llamarían, luego se moverían lentamente a través de la fría expansión del espacio hacia otra estrella y comenzarían el proceso de nuevo. Pero siempre fueron pocos comparados con las innumerables estrellas de la galaxia. La vida se desarrolló en sistemas donde estos seres ctónicos aún no habían festinado, y la Vía Láctea pronto vio el desarrollo de dos facciones distintas. Las primeras razas como nosotros, la humanidad, las clasificaríamos. Seres de materia que vivían y morían en planetas y progresaban hasta alcanzar la conciencia. Las dos primeras razas que se desarrollaron eran materia de leyenda. Eran los antiguos y el Necrontyr, y en casi todos los aspectos no podrían haber sido más diferentes entre sí. Los antiguos eran una raza, o muchas razas, algunos afirman, de seres tranquilos e iluminados que veían el valor en toda vida. El suyo era una sabiduría lenta de las edades, y su fuerza provenía de su propia naturaleza y los poderes que desarrollaron durante incontables millones de años. Hay muchos informes de lo que podrían haber sido, muchas historias divergentes, pero la más prevalente y recurrente es la imagen de los saurios, reptiles. Los antiguos eran directos, pero alababan las virtudes de la paciencia y la cooperación y una visión colectiva compartida. No hacían nada precipitadamente, y no hacían nada que consideraran negativo, empleando lo que los humanos considerarían un juramento hipocrático para solo ayudar y nunca hacer daño. Se dice que se desarrollaron lentamente, con cautela y con gran cuidado a los efectos de cualquiera de sus acciones. Eran sabios más allá de la posibilidad de la raza actual de siquiera concebir. Los antiguos tenían un asombroso dominio de la tecnología, pero lo dirigieron hacia adentro y en beneficio de todos. Crearon mundos idílicos que serían viveros perfectos para el cultivo de la vida. Luego, asistirían y mejorarían las propiedades de las razas en desarrollo, guiándolas en el camino hacia la conciencia, el progreso y la prosperidad. El dominio de la biología les llevó a tener una longevidad que solo podía interpretarse como casi inmortalidad. Pero aún así, esta no era su única habilidad. También eran más adeptos en el uso de la habilidad de deformación, que ahora se conoce como psíquica o mágica, que cualquier persona desde incluso el anciano. Su lenta y meticulosa investigación los llevó a un nivel de comprensión del universo que les permitió manipularlo a nivel más fundamental, y les permitió crear un sistema de tránsito llamado la red de caminos que todavía se emplea hoy en día, muchos millones de años después. La red de caminos era un laberinto de portales similares a agujeros de gusano en una subrealidad o dominio adyacente a la deformación, aunque no completamente de la deformación. El Inmaterium, al hacerlo, los antiguos podían literalmente pasar de un mundo a otro a pie y en un abrir y cerrar de ojos, pero nunca estar realmente en el reino de la deformación, el Inmaterium, ni en el reino de la materia, el Materium. Estas eran solo venas más pequeñas, caminos en este increíble sistema de tránsito. Tenían radios más grandes que permitirían el transporte casi instantáneo de grandes buques y flotas por igual. Los antiguos otorgaron la galaxia, como ángeles casi omnipotentes de luz que traían vida, curación, conocimiento y sabiduría donde quiera que iban, se extendieron por la galaxia, y pronto, pocas partes de la Vía Láctea estuvieron libres de ellos, su toque benéfico.
Mientras los antiguos se extendían por las estrellas, surgió su sombra, su opuesto polar, los Necrontyr. Ambos eran completamente diferentes. Mientras los antiguos vivían vidas de casi perfecta felicidad, los Necrontyr estaban condenados desde su concepción. La estrella alrededor de la cual orbitaba el planeta natal de los Necrontyr estaba de alguna manera herida, y la luz que emanaba de ella era demasiado intensa y estaba impregnada con el poder para deformar y mutar. En consecuencia, las vidas de quienes crecieron en este sistema fueron parodias terribles. Sin embargo, los Necrontyr perseveraron a pesar de todas las adversidades en su contra. Si su sol hubiera sido una estrella normal, los Necrontyr podrían haber terminado mucho como la humanidad o cualquier otra raza, donde su destino era propio y su camino hecho de elecciones. Pero los Necrontyr tenían pocas. El sol destrozó su ácido desoxirribonucleico y hizo que la mutación, la degeneración y la degradación fueran una realidad para cada ser que vivía allí. Con síntomas similares a los de la enfermedad por radiación, una maldición inevitable desde la concepción, no había alegría en la existencia de los Necrontyr. Pero avanzaron a pesar de todo. Desarrollaron tecnologías con el tiempo que les permitirían lanzarse a las estrellas. De los dos, los Necrontyr eran los más avanzados tecnológicamente, y siempre lo serían, pero los efectos fueron lentos. Para los enigmáticos y pacientes antiguos, esto no sería un problema, pero para los Necrontyr, el recurso más precioso y limitado de todos era el tiempo. Esto creó un pánico frenético en todas las cosas que hacían, cada vida, cada esfuerzo, cada aventura. También marcó su psique como raza, ya que la muerte era un espectro tan inmediato que le tenían terror. Por razones que están a punto de ser reveladas, esto tampoco fue completamente natural. Los Necrontyr erigirían enormes edificios para los muertos, y toda su cultura parecía orientada hacia que los muertos fueran más valorados que los vivos. Solo a través de obtener un mausoleo o tumba lo suficientemente impresionante, cualquiera de esta raza creía que serían recordados, ya que la memoria era todo cuando sus vidas estaban tan malditas con dolor y sufrimiento. La vida no debía ser apreciada, solo el logro, y la marca dejada para el futuro para ser una palmada alegre. De esta manera, la vida parecía un estado pasajero, y todos buscaban acumular el máximo prestigio posible en el breve tiempo que tenían. Los esfuerzos grupales y la cooperación serían silenciados, ya que no habría tumbas combinadas. La competencia entre los miembros de la raza era feroz, siempre terminando en la muerte. Retorcía una cultura que podría haber sido tan iluminada por sí misma, pero nunca sintieron que tuvieran tiempo, y sus mentes estaban retorcidas por el mismo dolor que era su constante capucha de honor. Respirar era estar en miseria. Sin embargo, los Necrontyr intentaron frenéticamente escapar de la maldición de su despiadado hijo, y finalmente forjaron enormes flotas de exploración y colonización para huir hacia un futuro y existencia que esperaban fuera mejor. Se crearon naves de estasis de vastas proporciones y se enviaron al espacio más oscuro. La expansión de los Necrontyr fue lenta en velocidad, pero tan dirigida y motivada que parecía rápida en comparación con los antiguos. Toda la raza de individuos dedicaba cada pensamiento despierto a escapar de sus condiciones existentes. Desafortunadamente, los Necrontyr descubrieron que, a pesar de toda lógica, la huida de su sol irradiante no fue el fin de su sufrimiento. Por alguna razón, el efecto se había impregnado en su propio ácido desoxirribonucleico, y cada niño nacido en nuevos mundos, lejos de la corrupción de su estrella de génesis, aún estaba afligido con las enfermedades debilitantes y la deformación que convertían cada hora despierta en un juicio de voluntad. No tenía sentido lógico, y esta derrota los llevó a casi terminar su progreso en bioquímica y genética y concentrarse en otras disciplinas de la ciencia. El descubrimiento de que la maldición del dolor los seguiría a donde quiera que fueran fue una decepción que coloreó todo su futuro y los llevó por un camino intensamente oscuro. Pero los antiguos propagarían y apoyarían a otras especies. Los Necron, en su furia e ira, los exterminarían. Se expandieron como un imperio, impulsados por el temor en lugar de la esperanza. Su ira innata ante la injusticia del universo y la mano que se les había dado solo se incrementaría cuando finalmente hicieron contacto con los antiguos.
No queda registro de cómo se desarrolló el encuentro, pero en una franja de mundos a través de innumerables parsecs de espacio, los Necrontyr encontraron a los antiguos, y viceversa. Solo se puede adivinar realmente lo que sucedió, ya que incluso los Necrontyr que estaban vivos en ese periodo ahora han desaparecido hace millones de años, mucho antes de que estallara la guerra. Pero estalló. Sus raíces eran simples. Y poder. Los Necrontyr deben haber pensado que sus oraciones habían sido respondidas cuando conocieron a una raza de seres que eran similares a inmortales, y que poseían tal conocimiento y habilidad que podían jugar a ser Dios con las mismas hebras del maquillaje genético de otras razas. Los antiguos también eran generosos y agradables, compartiendo con todos. Los Necrontyr deben haber creído que era serendipia, y la recompensa por todos sus esfuerzos y generaciones incontables de dolor. Por desgracia, no iba a ser así, porque los antiguos ayudarían a cualquiera, ayudarían a todos, pero no a los Necrontyr. Quizás los antiguos habían visto a los Necrontyr y los habían juzgado por su reacción anterior a otras razas menos desarrolladas y tuvieron su primera y más poderosa experiencia de antipatía. Quizás simplemente no deseaban compartir su preeminencia duramente ganada y bien merecida con un potencial lobo en el escenario cósmico. Quizás ellos también simplemente miraron a otra raza que era casi tan poderosa como ellos y no deseaban compartir las estrellas de la galaxia de la Vía Láctea con otra, viéndolos como vándalos en su jardín cósmico. Quizás sintieron la oscura sombra de la raza y se replegaron ante ella. No importa la razón, porque nunca se sabrá ahora. Los antiguos rechazaron las súplicas y demandas de los Necrontyr. No resolverían sus problemas por ellos, y no les darían las llaves de la casi inmortalidad. Pero también, esto significaba que estaban dispuestos a ver a los Necrontyr continuar su existencia de dolor y sufrimiento. No fue bien recibido. La ira y el odio inherentes de los Necrontyr hacia el universo y su difícil situación ahora tenían un objetivo para los antiguos, y su ira parecía interminable. A esto se sumaba una compleja situación política que había surgido en el Imperio Necrontyr. Los Necrontyr estaban gobernados por un consejo de 3 Phaerons, o señores supremos, los Triarcas, 2 de los cuales estaban subordinados al único verdadero gobernante de los Necrontyr, el Rey Silencioso. Se le conocía así, ya que en todas las comunicaciones y apariciones ante el pueblo, o incluso su propia corte, el Rey Silencioso nunca hablaría. Sus intenciones y dictados eran expresados por uno de sus 2 faraones subordinados del Triarca. Los Necrontyr estaban organizados en una base feudal de príncipes menores llamados faraones, que tenían influencia sobre un grupo de nobles llamados señores y señores supremos. Así era la organización basada en el miedo y el respeto, pero sobre todo reformadora. Inicialmente, los mundos de las expansiones se mantuvieron leales y estrechamente conectados, subordinados al gobierno Necrontyr desde su planeta de origen. Pero a medida que la distancia entre el mundo natal y sus colonias exteriores se expandía, la amenaza de represalias perdía su efecto. También se adaptó a la mentalidad misma de los Necrontyr la necesidad de logros individuales y engrandecimiento que se requería para crear una marca duradera para ser recordada. Por lo tanto, a medida que el imperio crecía y se expandía, la realidad real de las represalias por desobediencia se reducía, ya que una tríada tendría que enviar flotas de naves de estasis a través de décadas, si no milenios, de viaje para recuperar el control y hacer cumplir su regla. Una regla que inevitablemente habría cambiado a otro titular, para cuando las flotas hubieran llegado a su destino. Además, los transgresores morirían antes de recibir su castigo directo. Para cuando el Triarca se hubiera dado cuenta de que estaban siendo ignorados y la flota hubiera sido enviada y luego llegado para castigar a los transgresores, los perpetradores ya estarían muertos. Es posible que sus antepasados estuvieran al mando cuando llegó la flota, pero esto molestaba poco a los faraones y señores de la Tier Necron, ya que la psique racial era tan inmediata. Siempre que su gloria estuviera consagrada, no importaba en absoluto. Pronto, la palabra de los Triarcas fue descaradamente ignorada en toda la galaxia, y las guerras fronterizas se convirtieron en una trágica y costosa realidad en todo el imperio, ya que cada señor feudal buscaba elevarse aplastando cualquier cosa cerca de sus dominios.
Todos intentaban desesperadamente hacer algo, cualquier cosa que les ganara un lugar en la historia. La Tier Necron llamó a este período las Guerras de Sucesión, y las estrellas ardían, quizás otra razón por la que sus discursos con los antiguos siempre estaban condenados al fracaso. ¿Quién podría confiar en un pueblo humano tan desarticulado y agresivamente egoísta? Para los antiguos, el pecado supremo debió haber sido ver a una raza que cruelmente masacraba a los suyos. Nunca darían las llaves de la inmortalidad a tales seres. Así que se lanzó el dado. El triarca de la época decidió un simple curso de acción que creían que mataría 2 pájaros de un tiro. Con su necesidad de un refuerzo de un propósito racial para dirigir la ira de toda su especie hacia un objetivo, declararon la guerra a los antiguos. La determinación y el odio de los Necrontyr fue aprovechado y dirigido hacia el pasivo y benéfico imperio de los antiguos. Con sus pelos de punta, su necesidad de gloria personal ahora desatada en forma de un impulso para derribar a sus enemigos y exterminar completamente a los antiguos. Los Pharaons en toda la galaxia se volvieron como uno solo para la tarea de aniquilar a su enemigo. Flotas de miles de naves, ejércitos de incontables millones y miles de millones de Necrontyr fueron forjados y reclutados, armados con las mejores armas que los innumerables crípticos podrían idear y reunir. Como un arco tensado, el Trarch soltó los ejércitos de los Necrontyr contra los antiguos como una flecha. Al principio su embestida fue imparable, y los antiguos desprevenidos perdieron sistema tras sistema, ya que, sin ser solicitados, en sus mentes, las mareas de los Necrontyr les llegaban como un toro enfurecido, nunca dando advertencia, nunca mostrando misericordia o cuartel, exterminando todo en su camino. Pero las cosas cambiaron rápidamente como siempre lo hacen. A medida que los antiguos se adentraban en la Primera Guerra Galáctica, sus fortalezas y sutilezas inherentes comenzaron a imponerse. Al utilizar la red de caminos, las fuerzas menos numerosas de los antiguos podían reunirse con una velocidad asombrosa para repeler los asaltos. Siempre que se detectaba a los Necrontyr, sus flotas, vastas pero intensamente lentas, salían del estasis hacia las armadas preparadas de los antiguos. No tienen oportunidad alguna. Mientras la guerra se alargaba, los antiguos superaron y derrotaron a los Necrontyr. Después, iniciaron su ofensiva. Los antiguos tomaron planeta tras planeta, sistema tras sistema, hasta que finalmente, a un gran costo para ambos lados, los Necrontyr fueron empujados de regreso a su mundo natal, ahora contenidos y vistos como poco más que una molestia. Parecía que su guerra había terminado. En este momento sucedieron 2 cosas como resultado. Lo primero fue que la corte de los Necrontyr se desmoronó casi hasta la destrucción. Un liderazgo que había perdido ante los antiguos durante generaciones se convirtió en el blanco de la ira desenfrenada de su pueblo, desatando una nueva guerra de sucesión. Los faraones y señores restantes se negaron a doblegarse ante un sistema y un pueblo que consideraban singularmente incompetentes y totalmente fracasados en su liderazgo al permitir la paliza sonora de toda su raza por especies de hippies cósmicos. La lucha fue brutal y nunca terminó, hasta que ocurrió la segunda cosa. Atrapados de nuevo en su propio sistema, sin ninguna forma de explorar o dirigir sus atenciones hacia el exterior, el Cryptex Necrontyr comenzó a explorar las sutilezas de su propio sistema de nuevo. Y al hacerlo, llegaron a un descubrimiento aterrador. Su sol no fue corrompido por accidente. No fue una casualidad o mala suerte. Había algo que realmente estaba haciendo todo esto a su estrella. Su existencia desolada tenía una razón. Ni su miedo a la muerte era algo de lógica y naturaleza. Era un efecto que se les impuso, porque los Necrontyr descubrieron que había un campo de energía rodeando su sol, un campo de energía de potencial y poder casi ilimitados. Durante un periodo intentaron una miríada de enfoques ingeniosos y pruebas tras pruebas, pero finalmente obtuvieron un resultado. Confirmaron que el campo de energía era un ser consciente, un ser con el que establecieron contacto. Pero a pesar del poder del ser, carecía de un marco de referencia para dar sentido al discurso verdadero. Por lo tanto, Necrontyr volvió a dedicar todo su esfuerzo al proyecto y obtuvo resultados.
Forjaron un recipiente, un cuerpo, para el ser hecho de su metal viviente, necrodermis. Si fueran sabios, nunca deberían haber hecho esto. Los antiguos habrían tardado millones de años, si fuera necesario, para tener una idea de la personalidad y los impulsos del ser antes de que alguna vez le dieran un método para interactuar con ellos. Ay, la ira de los Necrontyr era tal que buscaban cualquier forma de aliado, cualquier forma de ventaja, con la que pudieran vengarse de sus enemigos, los antiguos. Cuando el ser finalmente se manifestó a los Necrontyr, supieron por qué habían sido maldecidos desde el día en que su raza tomó su primer aliento, el momento en que habían reptado hacia la tierra. Porque el ser con el que se enfrentaban era todo lo que podían soñar, una potencia de proporciones ilimitadas, un ser de tanta energía y malicia que nadie podía esperar resistir ante él. Pero también discernieron algo. Ahora serían sus esclavos, sus siervos. El ser fue apodado un Catán, un dios estrella, de la mitología Necrontyr, y no estaba solo. Había un panteón entero de tales seres que podían ser contactados, y su ayuda obtenida para destruir a los antiguos. Pero este había sido el ser que había estado comiendo lentamente su sol, interrumpiendo su emisión de luz de tal manera que había afligido a los Necrontyr y había hecho su existencia una miseria. Pero más que esto, él era la razón por la que sentían un terror a la muerte, pero nunca podían escapar de su pensamiento o su sombra. Porque el ser que había estado vigilando su existencia era el mismo Azakarot, el portador de la noche. Para citar, la misma estrella bajo la cual la raza Necrontyr vivió sus breves y mórbidas vidas, dio origen a la vasta energía que abarcaba el sol que era el portador de la noche. En su búsqueda de un arma con la que derrotar a los antiguos, los Necrontyr recurrieron a la poderosa energía coalescente que se alimentaba dentro de la fotosfera de su estrella. El primero de los Catán en manifestarse abiertamente, el portador de la noche, trajo consigo el beso letal que había afligido a los Necrontyr desde su origen. Habiendo alimentado del poder sostenible pero insípido de una estrella, el portador de la noche encontró los deleites epicúreos del asombro y el miedo de los Necrontyr mucho más de su agrado. Masacró a quienes se atrevieron a hablarle, alimentándose del terror y sufrimiento de su esencia. Su apetito no conocía límites, y solo con desesperadas promesas de servidumbre, los Necrontyr pudieron convencer a las criaturas de que había más razas más allá de su mundo que podían ser devoradas, seres sensibles más allá del número, para que lo destruyera. Pronto los Necrontyr despertaron el poder de varios dioses estelares, sirviéndoles temporalmente en la guerra contra los antiguos. Crecido fuerte en la matanza interminable, nada más podía satisfacer su hambre. El portador de la noche se lanzó con entusiasmo a la guerra contra los antiguos, devastando regiones enteras del espacio en nombre de su propio apetito monstruoso. A medida que la lucha se prolongaba y la escala colosal de destrucción crecía, el portador de la noche se volvía cada vez más desapegado de la causa por la que supuestamente había estado luchando, contento simplemente con destruir y alimentarse a voluntad. Utilizó sus poderes para llegar a la mente de las razas jóvenes y plantar las semillas de sus miedos más oscuros, nutriendo especies enteras, cuya existencia estaba impregnada del horror de la muerte y la mortalidad. Fin de la cita. Y así podemos ver que fue el efecto de Azagorod el que había corrompido toda la existencia de los Necrontyr. Pero no estaba solo. Luego, los Necrontyr procedieron a contactar y ayudar a manifestar más de estos seres celestiales de poder, los Catán. Como tal, finalmente despertaron a Mephet-Ran, el engañador. De todos los llamados dioses estelares, el conocido como el engañador era el más insidioso y caprichoso. Lo poco que se puede deducir indica que incluso los Necrontyr conocían pocas verdades sobre esta entidad cuando la encontraron por primera vez. Su manifestación fue un momento de gran regocijo entre los Necrontyr. Estaban asombrados por su fluida transición a una forma terrenal entre ellos y la facilidad con la que se adaptó al reino de la materia. Primero lo llamaron Mephet-Ran, el mensajero, y creían que era un puente para mediar entre ellos y los otros dioses estelares. A medida que los Catán comenzaron a reunir seguidores y devotos, el ser conocido como el mensajero pronto superó a sus pares en influencia.
El dios estrella parecía demasiado remoto e impresionante para muchos Necrontyr, pero Mefed Ran se comunicaba de formas que ellos entendían. Quizás esto se debía a que nunca fue tan poderoso como los otros Catán y utilizó astucia y habilidad para asegurar su futuro. Con sus marionetas mortales bailando a su ritmo, el mensajero avivó los fuegos del odio que los Necrontyr sentían hacia los antiguos. Al hacerlo, los arrastró a una guerra que reduciría la galaxia a cenizas. Fue el engañador quien orquestó el proceso de biotransformación en toda la raza Necrontyr. Fin de la cita. ¿Pero qué era la biotransferencia? En términos simples, a los Necrontyr se les prometió inmortalidad, una liberación de su dolor interminable. Deberían recibir nuevos cuerpos de necrodermis, metal viviente, que se repararía a sí mismo y los liberaría de la infección, el dolor, la enfermedad y la muerte. La necrodermis poseía propiedades regenerativas más allá de lo concebible para la materia orgánica. Por lo tanto, incluso si un ser hecho de necrodermis fuera aplastado, cortado, triturado o destrozado en pedazos, más a menudo que no, solo sería cuestión de tiempo antes de que su metal viviente se regenerara y trajera al ser de vuelta a la realidad. Las fantasías de la biotransformación. Luego transferirían la conciencia de las mentes desencarnadas a este marco metálico. Iban a ser inmortales e invulnerables. Parecía un sueño hecho realidad como estaba destinado a ser. Solo uno en toda la corte del Triarca ofreció alguna resistencia real y presagiaba lo que esto realmente significaría. Orokin el adivino, pero incluso él finalmente capituló y pasó por el proceso. Algunos faraones y nobles se opusieron, este proceso prefiriendo permanecer puros y permanecer como Necrontyr, pero fueron acorralados, derrotados y forzados a entrar en las vallas pateando y gritando. Algunos dicen que tenían razón al resistir. Pero la resistencia fue inútil durante el proceso de la biotransferencia, cuando enormes edificios estaban llenos de artilugios y maquinaria que destruirían el cuerpo y luego transferirían la conciencia a una forma metálica. Los Catán volaron sobre los hornos y gritaron su victoria y alegría en los cielos del mundo. Porque no era como se le había vendido a un Necrontyr, ni siquiera cerca. La energía del campo biológico emitida por seres vivos conscientes era similar a un buen vino, un banquete de deliciosidad insuperable. Mientras todo el Necrontyr era forzado a entrar en los hornos y sus biocampos vivientes eran lanzados al cielo, los Catán se deleitaban, absorbieron el poder de esta comida y los elevó a un nivel de poder, hasta entonces inimaginado por ninguno de ellos. Los Catán ahora realmente poseían el poder para reclamar el manto de los dioses. Pero más que esto, la biotransferencia era una farsa. Para el carácter y la personalidad de los seres que fueron convertidos en cosas de metal, no estaba completo. Cada uno sentía un vacío que realmente no podían entender. Una insatisfacción que nunca se saciaría, porque habían perdido algo fundamental para ellos. Habían perdido sus propias almas, ni la biotransferencia había sido igual en toda la raza. Cuanto mayor era el rango del individuo que entraba en los hornos, más complicada era la mina de metal. El Catán había dirigido para ser creado para albergar su personalidad, así como los rangos bajaban hacia el extremo más delgado del orden social. El rango y archivo de los guerreros y los civiles estaban apenas por encima de los autómatas, sus mentes aplastadas y tan poco de su ser transferido como intentar poner un océano en un dedal. Los seres vivos llamados Necrontyr habían desaparecido, reemplazados por las hordas interminables, pero sin mente de los inmortales necrones, nunca capaces de morir realmente, nunca capaces de vivir realmente. Un final espantoso para un pueblo maldito. La injusticia de esto está más allá de cualquier cosa que haya encontrado en cualquier otra historia. La pura tragedia de ello. Tan malditos eran los Necrontyr, que tienen todas las razones para odiar.
Por eso fue que el rey silencioso, el último de los Necrontyr, el primero de los Necrones, fue a ver a su pueblo en sus interminables lesiones y supo que había sido engañado, había sacrificado a toda su raza a un destino más allá de lo cruel, estaba destrozado. Sin embargo, su capacidad para experimentar dolor se vio mucho menos debido a la falta de esa faceta más importante de cualquier ser: su alma. Sabía que había fallado a su pueblo. Nunca logró comprender por completo la magnitud de sus fracasos. Era un conocimiento que lo acompañaría a través de todas las eras de la galaxia. Peor aún, dentro de las subrutinas de la engramática del personaje había un sistema de seguridad incorporado para el Catán en casi todos sus habitantes. Una regla de su misión. Ahora simplemente no tenían más opción que servirle, como él había pensado que deseaba cuando hizo el trato con el engañador. Quería que su gente fuera una que estuviera unificada. Pero esta esclavitud incorporada a sus órdenes habría sido anatema para él anteriormente. Ahora, el Catán le ordenaría. Y él ordenaría a su gente. No era más que un amo de esclavos, con el látigo más antinatural de todos, la falta de cualquier libre albedrío contra él. El Catán no perdió el tiempo. Asistieron rápidamente a su raza esclava, los Necrones, para desarrollar un motor más rápido que la luz, su motor sin inercia, y para crear más armas de capacidad destructiva superior. Luego dieron la orden más simple. Los Necrones debían movilizarse para la guerra. Aplastarían a los antiguos. Los Catán habían afirmado que anteriormente habían perdido una guerra contra los antiguos, y utilizando este parentesco con los Necrontyr, los habían engañado para que se convirtieran en esclavos voluntarios, los Necrones. Pero el último y primer rey silencioso, Sazarek, rápidamente discernió la verdad. Los Catán, estos seres poderosos y divinos, en realidad eran demonios sin excepción. Deseaban destruir a los antiguos, no por venganza, lo querían simplemente porque podían hacerlo. Lo querían para poder justificar la exterminación y el festín de toda vida en la galaxia. Todo lo último que le habían dicho a Sazerac era una mentira, pero no podía negar a sus nuevos amos por miedo a que simplemente movieran sus muñecas y exterminaran lo que quedaba de su gente, una sombra de lo que eran. Pero aún así, a veces, Sazerac tenía esperanza. En el fondo de su mente, nunca discernible para sus nuevos amos, Sazarek permitió que su odio, una de las pocas emociones que aún podía experimentar en plenitud, creciera. Pero no solo estaba dirigido a los antiguos que habían creado esta desesperación en su pueblo, tanto que literalmente vendieron sus almas para vengarse. No, albergaba odio hacia sus amos, y un día soñó con su venganza contra ellos también. Pero más que eso, soñó otro sueño, pero llegaremos a eso a su debido tiempo. Primero, para exigir retribución de los ancianos. Tutu. Gracias.